gusto como Iglesia Vida Eterna, poder traer un mensaje para ustedes que esperamos sea de mucha bendición. Pero mientras tanto, el día de hoy va nuestro hijo tocar una melodía que habla acerca de sendas, Dios hará. Y espero que ahí donde estén cada uno de ustedes, podamos meditar y regocijarnos y en estas preciosas promesas que Dios tiene. Así que con ustedes, nuestro hijo Jonathan. Amén, amén, alabamos a nuestro Dios, qué hermoso poder escuchar esta hermosa melodía, ¿verdad? Y quiero leerles en Isaías, donde nos habla acerca de esta promesa, y dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo, mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Qué hermoso saber que no importa cuál sea la circunstancia, la situación que estemos experimentando el día de hoy, si a lo mejor sentimos que estamos experimentando un desierto, podemos tener esa confianza, esa seguridad de que Dios está trabajando ahí donde estamos, la situación que estemos enfrentando. Sabemos de que Dios está abriendo ríos en medio de nuestros desiertos. Así que alabemos a Dios, confiemos en el Señor, de que no importa cuál sea la situación, Dios está obrando. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Y el día de hoy quiero presentarles a Pastor Mario. Va a estar trayendo un hermoso mensaje también que esperamos sea de mucha bendición. Así que con ustedes, gracias. Pues ya como lo dijo mi esposa, es un gusto enorme para nosotros que estés sintonizándonos donde quiera que te encuentres. Sabes que aquí estamos para servirte en este tiempo especial que estamos nosotros pasando, ¿verdad? Así que gracias también a las personas que nos siguen en las redes sociales y también se dan acto de presencia aquí con nosotros, ¿verdad? Como todos los domingos, empezamos a la 1 de la tarde con oración, con alabanza, y ya estamos transmitiendo a esta hora en vivo. Transmitimos también en la mañana, como a las 11 de la mañana, así que si no puedes vernos a esta hora, también te puedes conectar como a las 11 de la mañana, estamos también transmitiendo en vivo esta misma predicación. Así que hoy seguimos con nuestra serie titulada La fe puesta en acción, que estamos estudiando el libro de Santiago. Por estas últimas semanas hemos aprendido mucho acerca de esta hermosa carta que Santiago escribe a todos aquellos nuevos creyentes que eran judíos, que se habían convertido al cristianismo y habían salido dispersos de Jerusalén después
del martirio de Esteban, ¿verdad? Esta carta se escribió por allá por el año 45 al 50, ¿verdad? Santiago, también llamado Jacobo, fue medio hermano de Jesús, hijo de María y José, así que él vivió con el Señor Jesús toda su infancia, ¿verdad? Lo vio crecer, pero él no creía al principio en que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, hasta que Jesús mismo se le aparece después de que resucitó, y entonces Santiago creyó en el Señor Jesús como el Hijo de Dios, amén, y escribe esta carta, ¿verdad? Donde nos da muchas enseñanzas. Esta carta ha sido una de las cartas que se compara en el Nuevo Testamento como el libro de Proverbios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque encierra escritura sapiensal y es con consejos prácticos, ¿verdad? Igual que el libro de Proverbios. Nos habla de temas muy actuales que podemos poner en práctica el día de hoy también, ¿verdad? Así que algunos de los temas que hemos aprendido en este transcurso de las últimas semanas son, por ejemplo, los problemas son una oportunidad para que nuestra fe crezca. Lo aprendimos en el capítulo 1, verso 2 al 4. Cuando tenemos problemas, es una buena oportunidad, dice Santiago, para poner en práctica nuestra fe. Nos lleva hacia la madurez, ¿verdad? Nos lleva hacia el crecimiento, hasta a conocer a Dios más íntimamente. También dice que Dios bendice a los que soportan las pruebas y las tentaciones. Y también nos habló Santiago que Dios no tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, no diga que viene de parte de Dios, dice, ¿verdad? Porque todo lo que sale malo sale del corazón de las personas, ¿verdad? Ahí en el corazón de las personas es donde sale todo lo malo, todas aquellas cosas malas que se planean, ¿verdad? Pero no viene de parte de Dios, sino es de propias concupiscencias, dice la versión Reina Valera, ¿verdad? Es de todo aquello que está en el corazón del hombre, ¿verdad? Todo aquello, de ahí salen los malos deseos, ¿verdad? Entonces, de parte de Dios viene todo aquello que es bueno, todo aquello que es agradable, viene de parte de Dios. Y Dios no puede ser tentado ni a la vez tienta a nadie, porque Él es santo. También hablamos en el capítulo 1, verso 19 al 20, que debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y también lentos para enojarnos. Hablamos ahí de lo importante que es de hablar palabras sabias, palabras que van dirigidas de una manera que no causen problemas, ¿verdad? Y aflicciones con las demás personas. Tenemos que cuidar nuestra lengua. Fue otro tema que hablamos también la semana pasada. Porque las palabras que decimos son semillas, ¿verdad? Y muchas veces esas palabras pueden herir a las personas por muchos años, ¿verdad? Así que Santiago nos hablaba que de nuestra boca salgan palabras de fe, de ánimo, de bendición, no palabras amargas, porque decía que de una misma boca no puede salir agua dulce y amarga. No podemos estar aquí en la iglesia alabando a Dios, bendiciendo su santo nombre, y allá afuera, ¿verdad? Hablando maldiciones, hablando malas palabras, dando mal testimonio hacia los demás. Sino decía Santiago, quítese de vosotros toda maledicencia, todo aquello que a Dios no le agrada, todas palabras corrompidas, quiten todo. Era como despojarse de esa ropa sucia, ¿verdad? Y tirarla por allá. Despójense de todo aquello que no le agrada al Señor, dice Santiago, y que vivamos una vida humilde, aceptando la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que separados de Dios nada podemos hacer, que necesitamos la ayuda de Dios, de que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos día a día, ¿verdad? Tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Y debemos de ser humildes, reconocer nuestra humildad y nuestra dependencia de Dios. Y también nos habla Santiago, nos habló en el capítulo 1, verso 27, que la religión pura y verdadera consiste en visitar a las viudas y a los huérfanos en sus aflicciones, dice, ¿verdad? Y alejarnos de toda corrupción, toda contaminación de este mundo. Esa es la religión verdadera. Santiago lo lleva hacia la práctica, a que pongámonos nosotros a nuestra fe en acción, a que nos movamos a hacer buenas obras, que mostremos amor y compasión hacia aquellas personas que están pasando por necesidad, que no nos pueden devolver el favor, ¿verdad? Y en el tiempo de Santiago, las mujeres no valían mucho, eran discriminadas, y si no tenían un hijo y quedaban viudas, menos todavía, eran muy apartadas de la sociedad, estaban
podían pasar muchas aflicciones y pruebas, porque si quedaba viuda y no tenía quien la sostuviera, ningún hijo, entonces prácticamente estaba condenada a vivir una vida de pobreza y discriminación. Igualmente pasaba con los niños, ¿verdad? No tenían ningún valor en la sociedad, eran apartados de la sociedad, entonces, y menos si no tenían padres, ¿verdad? Si eran huérfanos. Entonces Santiago dice, procuren, ¿verdad?, dedicarse a las buenas obras, a cuidar de las viudas y de los huérfanos, y apártense de toda contaminación de este mundo, de toda maldad, ¿verdad? Entonces también habló también Santiago el capítulo 2, nos habló de que no debemos de hacer preferitismos, tratando bien a las personas ricas por su condición económica, dándoles lugar de preferencia en la iglesia, ¿verdad? Con tal de sacar provecho, sino que tratemos a todos por igual, sean ricos o sean pobres, y que no discriminemos a los pobres por su condición humilde, ¿verdad? Porque en ese tiempo los discriminaban y les decía, quítate de aquí, vete a sentar hasta allá atrás, ¿verdad? O siéntate en el piso, ¿verdad? Los trataban mal por su condición humilde, porque no tenían dinero, ¿verdad? Entonces había mucho preferitismo en la iglesia en ese tiempo, y Santiago nos dice hoy en día que no tengamos esa misma actitud, ¿verdad? De tener preferitismo en la iglesia, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en todos lados, tratemos a todos por igual y no tratemos a las personas tratando de buscar algún provecho, ¿verdad? O algún beneficio, sino que tratemos bien a todos y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Ahí se encierra toda la enseñanza de la Biblia. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo mandamiento dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra toda la ley y los profetas, dijo el Señor Jesús. Si hacemos eso, ¿verdad? Así que amémonos los unos a los otros, demostrémosle nuestra fe con buenas obras, con buenas acciones, y controlemos nuestra lengua, que hablemos palabras, cuidemos las palabras que decimos, que sean palabras de fe y de ánimo, que den fruto, porque nuestras palabras son semillas, ¿sí? Y queremos cambiar esas semillas, porque un árbol una planta de uvas no va a dar higos, ¿verdad que no? Tampoco una higuera va a dar uvas, ¿no? El árbol se conoce por su fruto. Entonces, igualmente el cristiano se conoce por las palabras que dice. Así que cuidemos mucho nuestros labios, nuestras palabras, qué palabras estamos hablando para que no hiramos a nuestros seres queridos, menos a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestra familia, porque esas palabras que nos dijeron antes, tal vez nuestros padres, tal vez las dijeron con ignorancia, ¿verdad? Han permanecido en nuestro corazón por muchos años y tenemos que perdonar también y no guardar ningún rencor, ninguna falta de perdón, porque eso nos hace daño. Muy bien, entonces hoy vamos a tratar otro tema muy importante que se llama la sabiduría, y le he titulado La sabiduría que viene de Dios. Vamos a ver el día de hoy Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Y los puntos principales que vamos a aprender el día de hoy son la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Vamos a ver también la sabiduría que se muestra con buenas acciones, la sabiduría que no viene de Dios y la sabiduría que sí viene de Dios. Amén. Así que quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has encontrado con algún problema difícil y no sabes qué hacer? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones en que no sabemos qué decisión tomar? Porque es muy difícil, ¿verdad? Y es ahí donde Santiago nos motiva y nos dice, si necesitan sabiduría, nos dijo en el capítulo 1, verso 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro poderoso Dios y Él se las dará y no los reprenderá por pedirle, Él nos dará en abundancia. ¿Está alguno falto de sabiduría? Dice Santiago, pídale a Dios, ¿verdad? Qué hermoso es llegar delante de Dios, reconociendo nuestra condición de que separado de Dios nada podemos hacer, que necesitamos la sabiduría de Dios. Y Él dice en su palabra que Él promete darnos sabiduría y darnos en abundancia y no reprendernos por haber pedido sabiduría, ¿verdad? Él no se enoja, Él nos la da con gusto, con alegría, ¿sí? Así que si tú estás pasando alguna situación difícil y no sabes qué hacer, yo te motivo a que le ores a Dios, a que le pidas con fe sabiduría y dirección, y Él te la va a dar, ¿eh? Si tú le crees y le pides con gozo, con alegría.
Así que vamos a leer el primer versículo. Quiero que me acompañen, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. El versículo de Santiago 3:13 dice así. Mis amados hermanos, dice, ¿verdad? Nos está hablando a nosotros. O sea, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, dice, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Santiago 3:13. ¿Ves? O sea que Santiago nos está hablando a nosotros que si nos creemos sabios en los caminos de Dios, que demostrémoslo viviendo una vida agradable a Dios, demostrémoslo viviendo una vida honesta, ¿sí? Que a Dios le agrade, una vida que ayude a las personas a dar buen testimonio de Dios, de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Demostrémoslo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones, seamos humildes, y todo esto dice que proviene de la sabiduría, de que seamos humildes, que Dios nos da, ¿sí? Y pues quiero hoy hacer una diferencia entre lo que es inteligencia y sabiduría, ¿sí? Nos hablaba aquí en el verso 13 Santiago, ¿verdad? De que si nosotros somos sabios, vivamos los caminos de Dios, demostremos esa sabiduría. Entonces, por ejemplo, comparando lo que es inteligencia y sabiduría, podemos ver que la inteligencia es la capacidad de hacer las cosas correctamente. Y la sabiduría es la habilidad de elegir las metas que valen la pena para poder alcanzar esas cosas que deseamos alcanzar. La inteligencia está relacionada con la eficiencia y la sabiduría tiene que ver con la elección de esas metas. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento, con el cómo, y la sabiduría tiene que ver más con los valores, con el por qué. El inteligente está orientado hacia resultados y el sabio está dirigido por valores. La inteligencia en ser muy eficiente. La sabiduría está en ser eficaz y hacer lo que importa. La inteligencia se puede desarrollar a base de esfuerzo y dedicación personal, de logros humanos. Pero la sabiduría viene de parte de Dios. Él es quien nos enseña los valores y forma de nuestro carácter para aplicar lo que hemos aprendido de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Tú puedes ser muy inteligente, hacer buenos negocios, tratar de ahorrar tiempo, esfuerzo, dinero, pero si no sabes invertir ese dinero, de nada te va a servir. Tienes que pedirle a Dios que te dé la sabiduría para poder usar ese dinero sabiamente. Otra cosa muy importante, decía aquí que el sabio está dirigido por valores. El inteligente se ve por nada más orientado a resultados, no le importa los demás, él solo únicamente quiere alcanzar sus metas. Y a veces tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir, no, esto realmente va de acuerdo a la voluntad de Dios, a los valores de la palabra de Dios. Este negocio realmente va a ser un negocio que agrade a Dios o no, ¿sí? O va a perjudicar a esta persona o a esta otra, ¿verdad? Entonces tenemos que ver los valores, en qué le creemos, en qué dice la palabra de Dios para aplicar esa sabiduría y ser eficaz y hacer realmente las cosas que importan, ¿sí? No solo nos enfoquemos en ser eficientes, ¿verdad? En ser inteligentes y buscar resultados. Busquemos también lograr nuestras metas, pero busquémosla de acuerdo a la voluntad de Dios, que sea de acuerdo a los parámetros que dice la palabra de Dios. ¿Eh? Así que vemos aquí entonces que la sabiduría se muestra con buenas acciones, dijo Santiago en el verso 13. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Viviendo una vida honesta, una vida sin engaños, sin mentiras, haciendo buenas acciones, siendo amables, siendo bondadosos, ayudando al necesitado. Vimos aquí en Santiago 1:27 que Santiago nos dice que la religión pura y verdadera, ¿sí? Consiste ante los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que este mundo nos corrompa. Así que vivamos una vida agradable a Dios, prediquemos el evangelio a las personas que aún no conocen de Dios y seamos humildes, reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Vamos a leer ahora del verso 14 al 16. Quiero que me acompañen ahí, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, la versión Nueva Traducción Viviente. El verso dice, antes vamos a leer Proverbios 3, 5 al 7, sí, porque aquí decía acerca de la comparación entre inteligencia y sabiduría. Decía, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento,
busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme a Dios y aléjate del mal. ¿Ves lo que dice el libro de Proverbios? El libro de Proverbios está lleno de sabiduría. Debemos de leerlo todos los días. Ahí vamos a encontrar consejos sabios que nos dice la palabra de Dios. Así que confiemos en el Señor Jesús y no en nuestra propia prudencia, dice otra versión, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Así que no dependas de tu propio entendimiento tampoco, ¿verdad? Busca hacer la voluntad de Dios en todo lo que tú hagas. Y entonces Él te mostrará cuál es el camino a seguir, cuál es el camino a tomar. Como veíamos anteriormente, ¿tienes falta de sabiduría? Ok, pídele a Dios, entonces, sí, Él te dará en abundancia. Y teme al Señor y aléjate del mal. Amén. Así que continuamos entonces con Santiago 3:14. Vamos a ver entonces Santiago 3:14 que dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas, en el corazón no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Dios está enfocando aquí en el corazón del hombre, ¿sí? Todo aquello donde están las envidias egoístas, jactanciosas, mentiras, esa sabiduría no viene de parte de Dios. ¿Sí? Veamos el verso 15 que dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales y puramente humanas y demoníacas. Mira, Santiago lo dice demoníacas, quiere decir que viene del mismo infierno, ¿verdad? No proviene de Dios esas cosas. La envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría de Dios. Eso no viene de Dios. Es humana y demoníaca. Son los frutos de vivir en la carne. Muestran desorden y toda clase de maldad. Mira el verso 15 que dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Ahí no está Dios, ¿sí? Donde hay envidia, egoísmo, mentiras, desorden, toda clase de maldad, ahí no está Dios. Esa sabiduría no viene de Dios. Mira lo que dice Gálatas 5:19 al 21. Mira lo que dice Gálatas 5:19 al 21. Esos son los frutos de la carne, ¿sí? Una persona que no ha sido regenerada, no ha sido cambiada por el poder del Espíritu Santo. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Así que en Gálatas 5:19 al 21, el apóstol Pablo nos dice que no andemos en nuestra naturaleza pecaminosa. Eso hacíamos muchos de nosotros antes, en el pasado andábamos en ese estilo de vida, ¿sí? Donde teníamos envidias, pasiones desordenadas, ¿verdad? Idolatría, hechicería, tantas cosas, ¿verdad? Peleas, celos. Son frutos de la carne, borracheras, ¿sí? Andábamos en esas fiestas desenfrenadas, pero dice el Señor que nos arrepintamos, que nos volvamos a Dios y que dejemos esa vida pasada atrás, que cambiemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y porque dice aquí que cualquiera que lleve esa clase de vida no va a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros entreguemos nuestra vida a Él, que nos arrepintamos, que perdonemos y que cambiemos nuestra manera de ser. A Él no le agrada todo ese estilo de vida y quiere transformarnos a su imagen, a su semejanza. Él quiere depositar en nosotros su Espíritu Santo, ¿sí? Los frutos del Espíritu Santo. Lo vamos a ver ahorita en un ratito. Así que procuremos, veamos el verso 17, donde dice Santiago que procuremos la paz. Pero la sabiduría dice que proviene del cielo, ¿sí? Es ante todo pura, también ama la paz,
Siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. ¿Te das cuenta qué diferencia, verdad? Esa sabiduría que viene de Dios es pura y verdadera, dice, ¿verdad? También ama la paz. ¿Tú amas la paz? Dime, ¿sí? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres ser amable? ¿Sí? Debes de ceder ante los demás. No creerte sabio en tu propia opinión y ni más de los demás. Tienes que ser humilde, lleno de compasión, de buenas acciones, de buen corazón. No muestres favoritismos y sé siempre sincero ante Dios y ante los demás. Esta es la sabiduría que viene de Dios. Dice, es pura, es pacificadora, procura la paz, es amable, es dispuesta a hacer buenas acciones, ¿sí? Es llena de compasión, cede ante los demás, no muestra favoritismos, lo vimos en el verso 2:9 también, ¿verdad? Es siempre sincera, dice la verdad sin engaños, ¿sí? Y eso es lo que nos enseña el Señor, una transformación, una vida regenerada, es una vida entregada a Dios, una vida devota, una vida que ha dejado atrás esos deseos de la carne y ahora vive para Dios, vive para agradar a los demás. Ha cambiado nuestro lamento en gozo, dice la Escritura, ¿verdad? Ha cambiado nuestra manera de hablar. Si antes maldecíamos, ahora debe salir de nuestra boca palabras de bendición, palabras dulces, no amargas, ¿verdad? Ni llenas de hipocresía, no, palabras sinceras. Seamos humildes, dice Santiago. Reconozcamos que todo viene de Dios, por su misericordia estamos aquí, no porque nosotros seamos mejores que los demás, no, sino ha sido por el amor de Dios que ha tenido hacia nosotros, la misericordia de Dios que nos ha mostrado, ¿sí? Ese favor. Y damos tantas gracias a Dios que nos ha ido cambiando y seguimos todavía transformando nuestro carácter, ¿verdad? Día con día. Siendo más humildes, más a la imagen del Señor. Y veamos el verso 18 que nos dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Te das cuenta? Dios quiere que seamos pacificadores, que procuremos la paz, que sembremos semillas de paz, que recogeremos, si hacemos eso, recogeremos una cosecha grande de justicia, quiere decir de cosas buenas, ¿sí? Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras discordia, celos, envidia, pleitos, eso vas a cosechar. Pero si tú siembras amor, paz, ¿sí? Buenas obras, vas a recibir también de eso de parte de Dios y de los hombres también. Veamos lo que dice Mateo 5:9. Mira lo que dice Mateo 5:9. Dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Procuremos entonces la paz, porque de esa manera las personas van a alabar a Dios. Van a reconocer que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y que somos hijos de Dios. Mateo 5:9. Y Gálatas 5:22-23 dicen los frutos del Espíritu, ¿sí? De una vida transformada. Ahora dice la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Te pregunto, ¿qué clase de vida estás viviendo en este momento? ¿Sí? ¿Estás viviendo bajo los frutos de la carne? ¿Sí? De envidia, celos, disensiones, maldiciones. ¿O estás viviendo bajo los frutos del Espíritu Santo, que son paz, amor, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio? Si aún no estás viviendo en estos frutos del Espíritu Santo, yo te motivo y te invito a que puedas pedirle a Dios en esta tarde que transforme tu mente y tu corazón, y que puedas vivir una vida diferente, una vida que agrade a Dios, una vida reformada, una vida transformada, de acuerdo a lo que a Dios le agrada. ¿Okay? Así que como conclusión podemos decir que en el transcurso de nuestra vida vamos a encontrarnos con situaciones muy difíciles, que no vamos a poder tomar decisiones así tan rápidamente, porque eso nos implicaría que podríamos cometer errores, ¿verdad? Que podríamos sufrir las consecuencias de tomar una decisión a la ligera. Entonces,
hay cosas, hay decisiones que tenemos que pedir la sabiduría de parte de Dios, porque pueden afectar toda nuestra vida. Así que, por ejemplo, el cambiar de trabajo no es una decisión que se puede tomar hacia la ligera tan rápidamente. Antes, cuando estaba joven, me daba el lujo de decir, ya no voy a trabajar, dejo ese trabajo. No, ahora ya es diferente. He aprendido a pensar las cosas antes de actuar. Así que cambiar de trabajo es algo muy importante. Tenemos que pensarlo bien antes de tomar una decisión como esta. Si es el tiempo preciso, ¿verdad? Y si vale la pena cambiarse ese trabajo por otro mejor. Mudarnos de otra ciudad es otra también cosa que también nos llena de estrés, nos llena de mucha preocupación y necesitamos pedir sabiduría de Dios. No es fácil mudarnos a otra ciudad, a otro país, ¿verdad? El saber elegir la carrera que vamos a estudiar en la universidad. Muchos jóvenes no se toman el tiempo para buscar orientación, ver cuál es la mejor carrera a estudiar. Se meten a estudiar una carrera que al final terminan dándose cuenta que no era la carrera que deseaban y empezar de nuevo otra vez, ¿verdad? Entonces, antes de elegir qué carrera vas a tomar, consulta con tus padres, consulta con expertos y pídele a Dios sabiduría para que te indique qué carrera es la que tú vas a estudiar, para que después no te vayas a lamentar. Así que también algo muy importante es cuando vamos a contraer matrimonio, ¿sí? El matrimonio debe ser para toda la vida, representa una relación perdurable, no se debe tomar a la ligera. Si esa persona es la indicada, que Dios te ha preparado para que esté contigo toda la vida, ¿verdad? No es de que, ahora voy a ir a probar, ¿verdad? A ver si me va bien, y si no, pues me separo. No, sin compromisos. No. Dios dice que el matrimonio es para toda la vida. Por eso existe el noviazgo, ¿verdad? Para que podamos nosotros elegir bien cuál es la pareja, la persona correcta que Dios tiene para nuestra vida. El tener hijos o no también es una decisión muy importante, porque criar a los hijos no es fácil, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos ya adolescentes, uno está en la universidad, otro ya va a terminar la high school y ya está pensando seguir en la universidad también, ¿verdad? No ha sido fácil, es una gran responsabilidad tener que educarlos y los costos que representa también, ¿verdad? Así que es algo muy importante. Comprar nuestra primera casa también, ¿verdad? ¿Dónde vamos a elegir el lugar donde vamos a vivir? No es así tan fácil. También tenemos que ver las escuelas, qué clase de escuelas están, los impuestos, etcétera, etcétera. Todo eso también necesita pedirle a Dios sabiduría. Así que comprar un carro, adquirir una deuda grande, etcétera. Todos queremos ser los más inteligentes, ¿verdad que sí? Para lograr el mayor rendimiento de nuestro dinero y del tiempo, ¿verdad? Aprovecharlo al máximo, utilizar los recursos más eficientemente. Nadie quiere fracasar en la vida, ¿verdad que no? Así que por eso, entonces, debemos de pedirle al Señor que nos guíe a alcanzar ese éxito en la vida. No seamos prontos para actuar, ¿sí? No seamos sabios también en nuestra propia opinión, sino pidámosle a Dios el consejo, la sabiduría que viene de parte de Dios, y Él nos dará, dice, en abundancia. Así que podemos pedirle a Dios con todo nuestro corazón, como dice Proverbios 5:6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. El Señor también nos rodea de amigos y amistades con experiencia, consejeros, con quienes podemos consultar pidiendo sabiduría para antes de tomar una decisión. Busquemos la mejor solución, como dicen las Escrituras, que en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿sí? Así que leamos la palabra de Dios y pidámosle al Señor que nos muestre qué camino seguir, en los caminos correctos a seguir, y no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y vivamos con el temor de Dios, apartados del mal, y viviremos con sabiduría lo que viene de parte de Dios. Y te dejo con esto, vamos a leer Proverbios 1, 2, 7. Solo lo voy a leer para que tú lo medites ahí en casita. ¿Sí? Proverbios 1, 2 al 7 dice así: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios.
Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas palabras, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Así que no seamos necios, ¿sí? Vivamos en el temor de Dios. Ahí está la base de todo conocimiento. Y no apartémonos de todo mal, de toda conducta que a Dios no le agrada. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es verdad. ¿Verdad que está llena de consejos sabios? Que si siguiéramos estos consejos y nos evitaríamos muchos fracasos, muchos problemas. La semana que entra vamos a estar leyendo, ya entrando en los capítulos finales de la carta de Santiago. Vamos a estar hablando acerca de acercarnos más a Dios, ¿sí? Y acerca de los pleitos, las disensiones, todo eso que a Dios no le agrada, ¿verdad? Así que no te lo pierdas en la próxima semana, que seguiremos estudiando esta preciosa carta de Santiago. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. Y dice así, Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque podemos venir delante de ti pidiéndote sabiduría, Señor, para tomar sabias decisiones, Señor. No sabemos, Señor, qué hacer, Señor. Necesitamos tu consejo, necesitamos, Señor, tu ayuda, tu orientación, Señor. Rodéanos de personas sabias, Señor, que nos ayuden, Señor, a tomar sabias decisiones, qué camino seguir, qué decisión tomar, Señor. Tú conoces, Señor, las decisiones y los problemas por los cuales mis amigos, mis hermanos, todos aquellos que nos están viendo en esta hora están pasando, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a seguir adelante buscando seguir aplicando tu palabra, Señor. Que seamos humildes, Señor, reconociendo que no somos sabios, Señor, que necesitamos de tu ayuda, de tu guianza y de tu sabiduría, Señor. Que no seamos sabios de nuestra propia opinión, Señor. Que tú nos digas, Señor, qué camino seguir, y que si alguno está falto de sabiduría, como dice tu palabra, que te pidamos a ti y tú nos darás en abundancia. Te damos gracias, Señor, por la carta de Santiago, que ha sido de gran bendición y sigue siendo de gran bendición hoy en día para cada uno de nosotros. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Mario Torres. Estamos aquí junto a mi esposa Patty en la ciudad de Rockford. Visítanos en el 3525 Broadway, Illinois. Comunícate con nosotros. Aquí te dejo todas las páginas web donde puedes encontrar más información de nosotros en Facebook, YouTube, o mándanos un email también a la dirección de idpvidaeterna@gmail.com. Comunícate, queremos saber de ti, cómo podemos ayudarte, cómo podemos orar juntos a nuestro buen Dios. Estamos aquí para servirte, para ayudarte. Ven con nosotros todos los domingos a la 1 de la tarde. Así que te esperamos. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios esté contigo hoy y siempre. Bendiciones para todos. Hasta luego. Bendiciones.